¿Qué sucede cuando el poder absoluto se encuentra con la arrogancia desmedida? La historia del rey Uzías es la prueba de que incluso los más grandes pueden caer, no por sus enemigos, sino por su propio orgullo. A medida que su reino prosperaba, el joven rey se creyó invencible, cruzando límites que solo Dios debía señalar. Su caída, marcada por la lepra y el exilio, nos deja una lección poderosa. Ningún hombre, por más grande que sea, está por encima de la voluntad divina. Acompáñame a descubrir cómo un rey tan bendecido por la victoria fue destruido por su propio ego, y cómo su historia puede transformar nuestra visión del poder, la humildad y el arrepentimiento. No olvides suscribirte y compartir este vídeo, porque las lecciones de Uzías son más actuales de lo que parece. El reino de Judá estaba en una encrucijada, una tierra de contrastes entre la oscuridad de la corrupción y la promesa de un futuro brillante. El pueblo, marcado por las luchas internas y la constante amenaza de sus enemigos cercanos, necesitaba un líder que los guiara hacia tiempos mejores. En este contexto, el joven Uzías ascendió al trono de Judá, una tierra que había sido gobernada por su padre, el rey Amón, y por su abuelo, el rey Manasés. Aunque ambos habían tenido reinados turbulentos, Uzías portaba una esperanza que venía acompañada de una juventud llena de energía y determinación. Amón, su padre, había gobernado por solo 2 años antes de su trágica muerte, y su reinado estuvo marcado por la impopularidad y el desdén hacia los mandamientos de Dios. Había seguido los pasos de su padre, Manasés, quien también había sido conocido por su corrupción y por su inclinación a rendir culto a dioses ajenos, lo que había sumido a Judá en una espiral de apostasía. Bajo su gobierno, el pueblo se vio arrastrado por las mismas malas prácticas, y su reinado terminó de manera violenta, siendo asesinado por sus propios sirvientes. Al morir Amón, la corona pasó a su hijo Uzías, un joven de tan solo 16 años. Aunque la muerte de su padre fue una tragedia, los ojos del pueblo se posaron sobre él con una mezcla de temor y esperanza, pues la juventud de Uzías representaba la posibilidad de un cambio, de una renovación en el reino. La historia de Uzías no comienza en un palacio majestuoso ni en el trono adornado de oro y piedras preciosas. Nació en un tiempo de crisis, donde las tensiones políticas dentro de Judá y con las naciones vecinas mantenían a los ciudadanos al borde del miedo. El pueblo sentía la opresión de años de malas decisiones políticas, las invasiones y la decadencia moral. Uzías, al ascender al trono, no solo debía enfrentarse a estos desafíos externos, sino también a la sombra de la figura de su padre, cuya memoria no era celebrada, sino temida. Era joven y aún sin experiencia, pero su corazón ardía con el deseo de cambiar el curso de la historia de su pueblo. La primera tarea que se le presentó fue restaurar la estabilidad dentro de sus fronteras. La nación se encontraba debilitada, y las alianzas con los reinos vecinos, como Israel y los filisteos, eran tensas y frágiles. Sin embargo, Uzías no se dejó intimidar. Con gran visión, comenzó a reclutar un ejército bien organizado, impulsado por la fuerza de su juventud y la determinación de demostrar su valía. Su habilidad para negociar y sus astutas decisiones militares le permitieron expandir las fronteras de Judá, asegurando la paz temporalmente, mientras sus enemigos comenzaban a temer su nombre. En su reinado, Uzías se destacó por una serie de victorias militares que trajeron prosperidad a su pueblo. Con la fuerza de un joven rey decidido, encabezó campañas en contra de los filisteos y otras tribus vecinas, logrando imponerse y devolviendo el control sobre importantes ciudades y territorios. En particular,
La victoria en la ciudad de Elat fue un punto crucial para Uzías, quien consiguió expandir su territorio hacia el Mar Rojo, un paso significativo para establecer su dominio en el comercio y la navegación. La fama de sus éxitos se extendió rápidamente, y los corazones del pueblo comenzaron a latir con esperanza nuevamente. Uzías construyó murallas fortificadas alrededor de las ciudades más vulnerables, fortaleciendo la infraestructura militar del reino. También promovió el desarrollo agrícola y la construcción de sistemas de riego, lo que permitió a Judá prosperar en un entorno que hasta ese momento parecía sombrío. Sus iniciativas para fomentar el comercio y la industria trajeron una estabilidad económica que nunca antes se había visto, y bajo su gobierno, la riqueza del reino creció considerablemente. En cuanto al plano espiritual, Uzías mostró una dedicación que se reflejaba en sus primeras acciones como rey. A diferencia de su padre, que había sido conocido por su indiferencia hacia las leyes divinas, Uzías tomó muy en serio la restauración de la pureza religiosa en Judá. Durante los primeros años de su reinado, fue guiado por Zacarías, un profeta que, como un consejero sabio, lo orientó en su caminar con Dios. La influencia de Zacarías fue crucial para Uzías, pues le ayudó a ver la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios y de regir con justicia. Durante este periodo, Judá experimentó un renacimiento espiritual, marcado por la restauración de los templos y altares a Jehová, y un retorno al pacto de la nación con su Creador. El pueblo de Judá pronto comenzó a ver a Uzías no solo como su rey, sino como un líder providencial que había traído una nueva era de bendición. Los sacerdotes y los líderes del pueblo elogiaban su devoción religiosa, y los ciudadanos celebraban las victorias que los habían librado de la opresión de sus enemigos. El reino, que antes parecía estar al borde del colapso, ahora florecía bajo el reinado de Uzías, y su nombre era sinónimo de esperanza y prosperidad. Sin embargo, en los pasillos del palacio, donde las decisiones se tomaban y los consejos se discutían, algunos ya empezaban a ver en Uzías algo más que un líder devoto. Su creciente éxito y el poder que obtenía comenzaron a generar ecos de advertencia entre aquellos que lo rodeaban. La admiración que sentían por él se mezclaba con una creciente preocupación por el rumbo que podría tomar su reinado. A medida que Uzías alcanzaba nuevas victorias y acumulaba riquezas, el pueblo comenzaba a preguntarse si su rey podría resistir la tentación del orgullo y la arrogancia, como había sucedido con tantos otros reyes antes que él. A pesar de estos murmullos, Uzías seguía siendo, en los primeros años de su gobierno, un rey amado por su pueblo. La juventud que lo había visto crecer en el palacio ahora lo veía en su trono, fuerte y decidido, el Salvador de Judá, el hombre que había traído la prosperidad a un reino que anteriormente se había tambaleado al borde de la ruina. Nadie podía predecir que el destino que le esperaba sería más complicado y doloroso de lo que cualquier profeta o consejero hubiera imaginado. La historia de Uzías estaba apenas comenzando, y con ella, el reino de Judá se adentraba en una era que, aunque llena de gloria, también estaba marcada por un peligro sutil pero inminente, la seducción del poder. Con el tiempo, el reinado de Uzías comenzó a consolidarse, y su liderazgo se convirtió en el pilar sobre el que descansaba la estabilidad del reino. Sus primeras victorias, tanto en el campo de batalla como en la gestión interna, habían restaurado la confianza del pueblo, que ahora veía en él no solo un líder militar, sino un monarca visionario y sabio. Uzías comprendió desde el principio que un reino próspero no se construye únicamente sobre victorias militares, sino que requiere de un gobierno eficiente, una economía sólida y una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Fue por esto que, desde sus primeros años en el trono,
se dedicó a implementar una serie de reformas que transformaron Judá en una nación fuerte y respetada. Una de las primeras acciones que tomó fue la reorganización de su ejército, que se había visto debilitado durante los últimos años del reinado de su padre. Uzías sabía que, para defender el reino de las amenazas externas y mantener la paz interna, necesitaba un ejército bien entrenado, equipado y disciplinado. Así, convocó a los mejores generales y estrategas del reino, y bajo su dirección, el ejército de Judá experimentó una transformación radical. Se modernizaron las tácticas de combate, se introdujeron nuevas armas y se establecieron unidades especializadas. Uzías no solo se preocupó por la cantidad de soldados, sino también por la calidad de sus oficiales, por lo que instituyó un sistema de entrenamientos rigurosos y selectivos. Las victorias fueron inmediatas. Los filisteos, que durante años habían sido una amenaza constante para Judá, comenzaron a retroceder ante la fuerza del ejército de Uzías. En el norte, las tribus vecinas que solían desafiar a Judá fueron sometidas y se vieron obligadas a reconocer la supremacía de Uzías. Pero no fue solo la fuerza lo que hizo grande al ejército de Uzías, sino también su astucia estratégica. El rey, aunque joven, tenía un agudo sentido de la táctica, y su habilidad para anticipar los movimientos de sus enemigos le permitió ganar numerosas batallas sin derramar más sangre de la necesaria. Además de la reorganización militar, Uzías entendió la importancia de la seguridad en el interior de su reino. Decidió construir una red de fortificaciones alrededor de las ciudades más vulnerables, lo que permitió a Judá resistir cualquier intento de invasión o rebelión. Las murallas de Jerusalén, por ejemplo, se elevaron en altura y grosor, y se construyeron nuevas puertas de acceso que podían ser fácilmente defendidas en caso de ataque. La estructura de las ciudades fue modificada para facilitar el movimiento rápido de las tropas, y las guarniciones fueron distribuidas estratégicamente para asegurar que cualquier amenaza pudiera ser neutralizada con rapidez. La administración del reino fue otro de los grandes logros de Uzías. Sabía que, si no lograba restaurar la economía y poner orden en la justicia, todas sus victorias militares serían en vano. Por ello, inició una serie de reformas administrativas que fortalecieron el reino desde adentro. Estableció un sistema de impuestos más justo y eficiente, lo que permitió que las arcas del reino se llenaran rápidamente. También se dedicó a la construcción de infraestructuras que facilitaran el comercio y la comunicación dentro de Judá y con los reinos vecinos. Bajo su reinado, las rutas comerciales se expandieron, y Judá se convirtió en un punto estratégico para los comerciantes que viajaban a través de la región. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su enfoque en la agricultura, el sector que sustentaba la economía de la mayoría de los habitantes de Judá. Uzías promovió el uso de nuevas técnicas agrícolas, como sistemas de riego más eficientes y el cultivo de nuevas variedades de cultivos que aumentaron la producción. A su vez, se dedicó a mejorar el estado de los campos, desecando pantanos y proporcionando incentivos para que los agricultores trabajaran la tierra. A lo largo y ancho del reino, los campos de trigo, cebada y vid florecieron, y el pueblo comenzó a disfrutar de una prosperidad que antes parecía inalcanzable. Los frutos de su éxito no tardaron en hacerse evidentes. Las aldeas que antes luchaban por sobrevivir, se convirtieron en prósperos centros comerciales. Las ciudades más grandes se llenaron de artesanos, comerciantes y trabajadores, lo que aumentó la riqueza del reino. En Jerusalén, la capital, las calles se llenaron de vida, con mercados llenos de bienes traídos de diferentes partes del mundo. El comercio de metales preciosos,
aceites y especias alcanzó niveles nunca antes vistos. Los súbditos de Uzías ya no vivían con la incertidumbre de la escasez, sino que se sentían seguros en su entorno. La fe en Jehová, que había sido restaurada por Uzías, también se reflejó en el pueblo. El rey no solo había ganado batallas y logrado victorias económicas, sino que había logrado lo que muchos pensaban imposible: unir a Judá bajo un mismo propósito, el de adorar a Dios y vivir según sus mandamientos. Las reformas religiosas que implementó, como la restauración de los altares y la purificación del templo, trajeron un aire de renovación espiritual al pueblo. Los sacerdotes, por primera vez en muchos años, pudieron ministrar en paz, sin temor a la corrupción o a la interferencia de otros dioses. Los festivales religiosos se celebraban con fervor, y el pueblo de Judá encontró en su fe la fuerza que necesitaba para superar las dificultades que aún quedaban por delante. El pueblo veía a Uzías como un rey sabio y valiente. Las canciones que los bardos cantaban en las plazas lo elogiaban como un líder ungido por Dios, alguien que había sido elegido para guiar a Judá hacia una nueva era. Su nombre resonaba en cada rincón del reino, y el pueblo sentía una admiración profunda por él. Las victorias militares y la prosperidad económica se sumaban a su creciente prestigio, y la figura de Uzías se erguía como un símbolo de esperanza y fortaleza para todos. Sin embargo, como siempre sucede con los grandes logros, el éxito de Uzías también trajo consigo desafíos invisibles. La gente, que lo adoraba por sus logros, comenzaba a ver en él algo más que un simple hombre. Algunos comenzaron a hablar de su destreza militar, de su inteligencia administrativa y de su sabiduría, y no pudieron evitar preguntarse si su grandeza era, en cierto sentido, divina. Uzías mismo, rodeado de elogios y éxitos, comenzó a creer que su reinado no tenía límites. Pero la senda del éxito, como siempre, es traicionera, y lo que parecía ser el apogeo de su reinado estaba a punto de enfrentarse a una prueba mucho más dura que cualquier batalla o desafío administrativo. A medida que el reino de Uzías continuaba prosperando, otro aspecto fundamental de su éxito comenzó a tomar forma: su creciente relación con Zacarías, el profeta que había sido asignado como su consejero espiritual. Esta relación no solo fue clave para la consolidación del poder de Uzías, sino que también jugó un papel crucial en su vida personal y en la orientación de su gobierno. Mientras las victorias en el campo de batalla y la expansión del reino mantenían al joven rey en la cúspide de su poder, fue la guía espiritual de Zacarías lo que le dio el rumbo y el propósito necesarios para mantener su integridad en medio del éxito. Zacarías, aunque mayor que Uzías, era un hombre profundamente sabio y devoto, conocido por su firme fe en Dios y su dedicación al cumplimiento de la ley divina. Era descendiente de los profetas, una figura respetada por su conocimiento y rectitud. Desde el momento en que Uzías subió al trono, Zacarías se acercó al joven rey con humildad y reverencia, entendiendo que su misión era más que ser solo un consejero político. Era un mentor espiritual, llamado a guiar al monarca en los principios de justicia y piedad que garantizarían la estabilidad y la bendición divina sobre el reino. La relación entre ambos comenzó de manera sencilla, casi casual. Uzías, al principio, se mostró receptivo a las enseñanzas de Zacarías, aunque no completamente consciente de cuán decisiva sería esa conexión para su reinado. Zacarías no era un hombre de grandes discursos ni de gestos grandilocuentes. Más bien, sus palabras se caracterizaban por su sabiduría tranquila y su profunda comprensión de la voluntad de Dios. Le enseñaba a Uzías, día tras día, que un reino próspero no solo se construye a través de la fuerza militar o la riqueza material,
sino también con la obediencia a los mandamientos divinos. Un reino que se olvida de Dios, tarde o temprano, cae, le decía Zacarías, y sus palabras calaban profundamente en el corazón del joven rey. La influencia del profeta se reflejaba no solo en las decisiones que Uzías tomaba para el reino, sino también en su propia vida personal. Durante los primeros años de su reinado, bajo la orientación de Zacarías, Uzías hizo esfuerzos por purificar la adoración en Judá, removiendo los altares dedicados a ídolos y restaurando los ritos puros del Dios de Israel. Se dedicó con fervor a la reconstrucción de los templos de Jerusalén y a la reinstitución de los sacrificios y las festividades que habían sido descuidadas en los años previos. A través de estas reformas religiosas, Uzías no solo buscaba una mayor cercanía con Dios, sino que también deseaba que el pueblo de Judá fuera testigo del poder de la obediencia divina. La enseñanza de Zacarías sobre la justicia fue igualmente crucial. El profeta no solo instruía al rey sobre las escrituras sagradas, sino que también lo guiaba en cuestiones de gobierno, aconsejándole sobre cómo manejar las tensiones internas y externas del reino con rectitud. En un tiempo donde las prácticas corruptas eran comunes entre los monarcas de la región, Zacarías insistió en que Uzías debía gobernar con un corazón puro y una mente justa. La justicia no solo debía ser proclamada, sino vivida en cada acción que el rey tomara. Zacarías lo instó a escuchar al pueblo y a juzgar con imparcialidad, sin dejarse llevar por el orgullo o el favoritismo. Con el apoyo del profeta, Uzías instituyó una serie de reformas legales que aseguraban un sistema de justicia más justo y transparente, donde incluso los más humildes podían esperar recibir trato equitativo. En cuanto a la seguridad espiritual del pueblo, Uzías entendió que una nación fortalecida en lo material debía estar igualmente fortalecida en lo espiritual. Bajo la supervisión de Zacarías, el rey incentivó a sus súbditos a acercarse a Dios con sinceridad, no solo a través de las ceremonias del templo, sino también en su vida cotidiana. Uzías promovió la enseñanza de la ley entre los líderes locales y las familias, asegurándose de que todos comprendieran los principios divinos que debían guiar sus vidas. Las sinagogas y lugares de reunión religiosa florecieron en todo el reino, y el pueblo comenzó a ver los frutos de su obediencia a la ley de Dios, experimentando un periodo de paz interna y unidad nacional que nunca antes había existido en Judá. Durante este periodo de gracia y prosperidad, Uzías también prestó mucha atención al bienestar material de su pueblo, una acción que fue claramente influenciada por la sabiduría de Zacarías. Las reformas en la administración fiscal y la promoción del comercio fueron acompañadas por una justa distribución de los recursos, lo que evitó las desigualdades que de otro modo podrían haber provocado discordia. Zacarías insistió en que la prosperidad no solo debía beneficiar a la élite, sino también a los más necesitados, y Uzías tomó a pecho esa enseñanza, asegurándose de que la riqueza del reino se compartiera equitativamente. A nivel personal, el rey comenzó a ser cada vez más consciente de la importancia de cultivar una vida devota. Los momentos de oración y meditación se volvieron más frecuentes en su rutina diaria, y a medida que su corazón se acercaba más a Dios, su confianza en su liderazgo crecía. La guía de Zacarías era esencial para mantener el equilibrio entre su vida espiritual y su vida como gobernante. Mientras el rey pasaba tiempo con el profeta, podía renovar su propósito y recordar que, aunque las victorias fueran muchas, su verdadera fuerza provenía de su relación con el Creador. Los logros espirituales de este periodo no solo se reflejaron en las reformas religiosas, sino también en el clima de paz y fe que se vivía en Judá. La gente sentía la presencia de Dios de manera tangible, no solo en las festividades religiosas, sino también en la vida diaria.
Las plegarias del pueblo eran sinceras, las ofrendas se realizaban con alegría, y el reino experimentaba una unidad sin precedentes. Este renacimiento espiritual, liderado por Uzías y respaldado por la sabiduría de Zacarías, fue un testamento de lo que puede lograrse cuando un monarca se somete a la voluntad de Dios y se guía por un profeta fiel. A pesar de los éxitos de este periodo, que hicieron de Uzías un rey venerado y admirado tanto por su pueblo como por los pueblos circundantes, algo comenzaba a gestarse en las profundidades del corazón del monarca. Su dependencia de Zacarías, aunque genuina, comenzaba a transformarse en una relación en la que el joven rey, confiado en su poder y sabiduría, empezó a ver la guía del profeta como algo secundario a sus propias decisiones. Pero esto aún estaba lejos de manifestarse. En el presente, la relación entre Uzías y Zacarías continuaba siendo un baluarte de sabiduría y rectitud, y Judá vivía bajo la protección de su fe renovada. Los frutos de esa sabiduría seguirían madurando, pero con cada logro que alcanzaba el reino, también se iba sembrando una semilla de peligro latente que pronto haría su aparición. Con el paso de los años, el reino de Judá floreció bajo el liderazgo de Uzías, y su nombre se convirtió en sinónimo de poder y prosperidad. Las victorias militares continuaron, las fortificaciones de las ciudades crecieron y la economía del reino alcanzó niveles de riqueza que pocos habían imaginado. Sin embargo, a medida que su influencia se expandía y su reputación se consolidaba, una sombra comenzó a cernirse sobre el corazón del joven rey. Lo que había comenzado como un reinado lleno de fe y rectitud, guiado por la sabiduría de Zacarías y la voluntad de Dios, comenzó a transformarse, lentamente, en una búsqueda de poder y grandeza personales. Al principio, la ambición de Uzías era una fuerza que lo impulsaba hacia adelante, un deseo natural de expandir su reino y proteger a su pueblo. Sin embargo, esta misma ambición, alimentada por los elogios del pueblo y el temor de sus enemigos, empezó a transformarse en algo más oscuro. Con cada victoria, el rey sentía que su poder era ilimitado, que su éxito era el resultado de su propio esfuerzo y sabiduría, y que Dios ya no era la única fuente de su grandeza. Sus decisiones comenzaron a tomar un giro más impulsivo, a veces sin la debida reflexión, como si ya no necesitara la guía divina ni la sabiduría de los profetas. El primer signo claro de este cambio en Uzías ocurrió cuando comenzó a ignorar los consejos de Zacarías. El profeta, siempre cercano y sabio, seguía siendo un faro de justicia y rectitud, pero el joven rey, ahora lleno de poder y confianza, comenzó a ver en las palabras de Zacarías una limitación a su autoridad. Las reuniones entre ellos, que antes eran de oración y meditación, comenzaron a tornarse en meros intercambios de cortesía. Uzías se convenció de que, con su éxito, ya no necesitaba un consejero espiritual tan cercano. En lugar de consultar a Zacarías, comenzó a tomar decisiones sin escuchar la voz de la sabiduría divina, confiando en su propio juicio y en las alabanzas que recibía de su pueblo y sus oficiales. Las primeras señales de este cambio fueron sutiles. En un principio, Uzías aún se presentaba ante el templo de Dios, pero su fervor y devoción comenzaron a decaer. En lugar de ofrecer sacrificios con un corazón contrito, los realizaba de manera rutinaria, sin el mismo espíritu de arrepentimiento y dedicación con el que había comenzado su reinado. El pueblo, que al principio había visto en él un rey devoto, comenzó a notar pequeñas fisuras en su carácter. Los sacerdotes, que antes lo respetaban como un líder piadoso, comenzaron a murmurar entre ellos. Las voces de advertencia fueron calladas rápidamente, pues nadie osaba desafiar al rey en su auge de poder. Pero la atmósfera en Judá empezó a cambiar.
El rey Uzías, alimentado por la continua adulación y el fervor del pueblo, comenzó a ceder ante la tentación de un poder absoluto. Tomó decisiones impulsivas, muchas de ellas sin consultar con los sabios ni con los profetas. Su ego creció de tal manera que empezó a considerarse a sí mismo como el único artífice de la prosperidad de Judá. El reino estaba en paz, sí, pero también estaba siendo testigo de una creciente desconexión entre su rey y el Dios que lo había levantado. Uzías, cegado por su éxito, comenzó a actuar como si no necesitara la guía divina. Uno de los momentos más significativos de esta transformación ocurrió cuando, en un acto de arrogancia, Uzías decidió intervenir en los asuntos del templo. Como rey, tenía autoridad sobre el reino, pero el templo de Jerusalén era sagrado, reservado para los sacerdotes, quienes eran los encargados de realizar los rituales. Sin embargo, Uzías, en un momento de presunción, decidió entrar al santuario del templo para ofrecer incienso, una tarea que solo estaba destinada a los sacerdotes. Su decisión fue vista como una clara infracción de las leyes de Dios, pues violaba la estructura sagrada establecida por la tradición. Los sacerdotes, encabezados por Azarías, se acercaron al rey con respeto pero con firmeza, advirtiéndole que ese acto era un sacrilegio. Sin embargo, Uzías, convencido de su derecho y poder absoluto, desoyó sus palabras y persiguió su deseo de ofrecer incienso como si fuera un acto propio de su reinado. Su ambición de poder le había nublado el juicio, y no fue capaz de comprender la gravedad de su error. La actitud arrogante del rey fue percibida por muchos como un acto de desafío a Dios mismo. Aquellos que se habían mantenido fieles a la fe comenzaron a preguntarse si el rey aún caminaba en la senda de la justicia divina, o si estaba comenzando a actuar por su propio interés. El pueblo, que había sido testigo de tantos logros y bendiciones bajo el reinado de Uzías, comenzó a percibir que algo en su corazón había cambiado. Aunque sus victorias seguían siendo celebradas y las riquezas seguían fluyendo, la atmósfera en el reino se tornó más tensa. Las primeras señales de egoísmo se hicieron evidentes en su trato hacia los demás, y sus decisiones comenzaron a reflejar su creciente arrogancia. Los súbditos que antes lo admiraban sin reservas, empezaron a mirar a su rey con una mezcla de respeto y desconcierto. Esta desconexión espiritual no solo afectó a Uzías a nivel personal, sino que comenzó a tener repercusiones en el reino. Las bendiciones de Dios, que antes parecían garantizar la prosperidad de Judá, empezaron a desvanecerse lentamente. Las lluvias, que antes llegaban con regularidad para regar los campos, comenzaron a escasear. Las cosechas, que antes eran abundantes, empezaron a disminuir. A pesar de sus esfuerzos, Uzías ya no podía lograr lo que había logrado antes. El pueblo, aunque en silencio, comenzó a preguntarse si la decadencia que comenzaba a sentir era el resultado de un corazón distante de Dios. La ruptura con la dependencia divina se volvió cada vez más clara. El rey, en su orgullo, ya no oraba con la misma devoción, ni consultaba a los profetas. En su mente, el reino no dependía ya de Dios, sino de su propio poder y destreza. La relación entre Uzías y Zacarías, que había sido fundamental para su éxito, comenzó a resquebrajarse, y el profeta, con el corazón lleno de tristeza, comenzó a alejarse. Sabía que el rey estaba en un camino peligroso, pero no podía hacer nada para detenerlo. Así, con el paso del tiempo, la ambición de Uzías se convirtió en una sombra que oscurecía la gloria de su reinado.
La tierra que había sido bendecida por Dios ahora parecía estar marchitándose bajo el peso de un rey que ya no se sometía a su voluntad. Y mientras el reino de Judá seguía prosperando en lo material, la gloria espiritual de aquel que una vez fue un rey piadoso comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí una nación que, aunque rica en bienes, se encontraba empobrecida en espíritu. El templo de Jerusalén, el centro de la vida religiosa de Judá, se erguía como un santuario sagrado, un reflejo de la gloria de Dios en medio del pueblo de Israel. Su construcción, iniciada por Salomón, había perdurado a través de las generaciones, resistiendo invasiones, destrucciones y restauraciones. En su interior, el templo albergaba el Arca de la Alianza, que representaba la presencia divina entre el pueblo elegido. Era un lugar donde el pueblo venía a rendir culto a Jehová, ofreciendo sacrificios y oraciones en busca de perdón y bendición. La estructura del templo estaba organizada con una estricta jerarquía de sacerdotes, levitas y oficiales que cumplían con rituales específicos. Solo los sacerdotes descendientes de Aarón, la familia encargada de servir directamente a Dios, podían ingresar a las áreas más sagradas del templo, como el lugar santo y el lugar santísimo. Las reglas eran claras. El pueblo debía acercarse a Dios a través de los sacrificios realizados por los sacerdotes, y ningún rey, por más grande que fuera, podría asumir la prerrogativa de los sacerdotes. Esta separación era vital para preservar la pureza del culto a Jehová, pues Dios había ordenado que el servicio en el templo fuera realizado únicamente por aquellos que él había designado para tal tarea. Uzías, quien durante tanto tiempo había sido fiel a los principios divinos, comenzó a cambiar. Su éxito y su creciente poder en el reino hicieron que su perspectiva sobre su propia autoridad se volviera cada vez más expansiva. Sin embargo, había una línea que nunca antes había cruzado: la santidad del templo y la clara distinción entre el rol del rey y el rol de los sacerdotes. El rey, en su arrogancia, creyó que su reinado y su relación con Dios le otorgaban un derecho especial, un derecho que le permitía realizar las tareas sagradas reservadas solo para los sacerdotes. Una tarde, cuando el incienso debía ser quemado en el templo como parte de un sacrificio ritual, Uzías decidió que él mismo se encargaría de esa tarea. Fue un acto impensable, pero Uzías, cegado por la confianza en su propio poder, no lo vio de esa manera. El rey, vestido con sus ropas reales, se dirigió al templo sin avisar a los sacerdotes. Su presencia en el recinto fue inmediata y palpable, y su decisión de encender el incienso fue un acto de desafío contra el orden divino establecido por generaciones. Los sacerdotes, al percatarse de su llegada y de su intención de asumir la tarea que solo ellos podían desempeñar, se acercaron rápidamente para impedirle el acto sacrílego. Encabezados por Azarías, el sacerdote principal, los sacerdotes se apresuraron a interrumpir al rey. «No te corresponde, oh rey, ofrecer incienso. Esto es tarea de los sacerdotes, los hijos de Aarón, y tú no puedes profanar el templo de esta manera», le advirtieron con firmeza. Sabían que estaban arriesgando mucho al desafiar al rey, pero la desobediencia a la ley divina era un pecado mucho mayor, y no podían permitir que el rey transgrediera esa regla sagrada. Sin embargo, Uzías, alimentado por su ego y su creencia de que estaba por encima de las leyes, no solo desoyó la advertencia, sino que respondió con una arrogancia que sorprendió a todos. En lugar de mostrar humildad o arrepentimiento, el rey se encolerizó ante la resistencia de los sacerdotes. ¿Acaso no soy yo el rey de Judá? ¿No he sido yo quien ha traído esta nación a la prosperidad? ¿Qué derecho tienen ustedes para impedirme realizar este sacrificio?, vociferó,
desafiando la autoridad de los sacerdotes y la voluntad de Dios. La arrogancia del rey era evidente. Había llegado a creer que su poder y su éxito lo habían elevado por encima de las reglas que Dios mismo había establecido. Sin embargo, mientras su voz resonaba en el templo, algo comenzó a suceder. Un cambio inmediato y aterrador se produjo en el rostro de Uzías. Su piel comenzó a tornarse de un color blanco pálido, y una mancha leprosa apareció en su frente, justo entre sus ojos. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando, al mirar sus manos, vio cómo la enfermedad comenzaba a extenderse por su piel. Los sacerdotes, horrorizados, se dieron cuenta de que la presencia de la lepra era una señal clara del castigo divino. El rey había cometido un pecado grave al desafiar el orden establecido por Dios. La leprosa que aparecía en su piel no era una simple enfermedad física, sino una manifestación de la ira de Dios. Era un castigo por su desobediencia y un recordatorio de que el rey, por grande que fuera, no estaba exento de las leyes divinas. Uzías, al darse cuenta de lo que le ocurría, intentó ocultar su sorpresa y pavor, pero era imposible ignorar la clara señal de la desobediencia que se manifestaba en su propio cuerpo. Avergonzado y temblando de miedo, comprendió que había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. El poder de un rey no le otorgaba el derecho de transgredir las reglas sagradas, y esta lección llegaba de la forma más dura posible, a través de la lepra. Los sacerdotes, temerosos pero también firmes en su convicción, inmediatamente lo expulsaron del templo. «Lárgate, rey Uzías. Estás impuro. No puedes permanecer aquí con esa enfermedad. Tu pecado te ha separado de la presencia de Dios», le gritaron mientras lo alejaban de la casa de Jehová. Uzías, abrumado por la vergüenza y el miedo, salió del templo rápidamente, pero la lepra no desaparecía. Con cada paso, el rey sentía como su poder se desvanecía y su mundo se derrumbaba ante sus ojos. El pueblo, que había sido testigo de todo el acontecimiento, quedó en silencio, atónito ante lo que acababa de suceder. Había visto al rey, que tanto había logrado por ellos, caer ante el mismo Dios al que tanto había servido. La grandeza de Uzías, que una vez parecía invencible, se desmoronó en un instante, y la nación comenzó a preguntarse si aún había esperanza para un rey que había osado desafiar la voluntad divina. El acto sacrílego de Uzías, su desafiante entrada al templo y su desobediencia a las normas sagradas, marcó el inicio de su caída. Desde ese momento, su reinado, que había sido una época de esplendor, comenzó a tambalear. La lepra no solo lo despojó de su salud, sino que también lo alejó de su pueblo, de su corte y de su propio corazón. En un abrir y cerrar de ojos, el rey que había sido admirado por su sabiduría y su valentía ahora era un hombre aislado, marcado por la señal de su propio pecado, lejos de la gloria que alguna vez disfrutó. El templo de Jerusalén, que había sido el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba con poder, se convirtió en el escenario del pecado de Uzías. Al principio, el rey pensó que sus acciones, aunque inusuales, no tendrían consecuencias. Después de todo, había logrado tantas victorias, había gobernado con tanto éxito, y las bendiciones de Dios parecían haberlo acompañado a lo largo de su reinado. Sin embargo, aquel acto de arrogancia, de entrar al templo para realizar una función sagrada que no le correspondía, no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. En un instante, Uzías se vio enfrentado a la severidad del castigo divino. La lepra apareció sin previo aviso, de manera tan repentina como un rayo en el cielo despejado.
En el momento mismo en que Uzías desafió la autoridad de los sacerdotes y cruzó el umbral del templo para ofrecer el incienso, la ira de Dios se desató sobre él. Era como si la tierra misma hubiera respondido a su desafío, y el castigo fue inmediato, tan rápido como la desobediencia había sido pronunciada. La lepra comenzó a cubrir su frente, su piel se arrugó, y su rostro se tornó pálido, una señal clara y aterradora de que el rey había caído en desobediencia. Era como si el cuerpo de Uzías fuera la primera manifestación visible de la distancia entre él y Dios. Mientras los sacerdotes lo observaban, horrorizados, la verdad comenzó a calar en el corazón del rey. Su pecado había sido tan grave que la respuesta divina no era solo un castigo físico, sino también una señal de separación, una separación entre un hombre que se había creído invencible y el Dios que lo había levantado. Uzías, al principio atónito por la rápida manifestación de la lepra, pronto se dio cuenta de la magnitud de su transgresión. Aquella enfermedad no solo le arrebataba su salud, sino también su dignidad, su autoridad y su conexión con el pueblo que alguna vez lo había admirado. Los sacerdotes, comprendiendo que el rey estaba ahora marcado por la impureza divina, lo expulsaron del templo con rapidez. «Fuera de aquí, rey Uzías. Estás impuro, no puedes quedarte en la casa de Jehová», le gritaron mientras lo arrastraban fuera del lugar sagrado. En su desesperación, Uzías intentó argumentar, pero las palabras le fallaban, y todo lo que podía hacer era sentir el horror crecer dentro de él. Nunca antes había sido tan consciente de su vulnerabilidad. Mientras lo sacaban del templo, la lepra continuaba extendiéndose, cubriendo su rostro y sus manos, como un recordatorio palpable de su transgresión. La lección detrás de esta plaga no fue difícil de entender. Uzías había cometido el más grande de los errores. Había pensado que el poder que poseía como rey le daba derecho a intervenir en lo sagrado, que su autoridad sobre la nación le otorgaba la libertad de traspasar los límites establecidos por Dios. La lepra, al igual que las plagas en tiempos antiguos, se presentó como una señal de desobediencia, una respuesta divina a la arrogancia humana. Dios había sido claro desde los tiempos de Moisés y los profetas. El templo y los rituales sagrados no podían ser profanados. Pero Uzías, cegado por su propio éxito, pensó que, como rey, estaba por encima de las leyes divinas. Y ahora, esa arrogancia le costaba más que su salud, le costaba su relación con Dios y con su pueblo. Al ser expulsado del templo, Uzías se encontró completamente aislado. La lepra no solo le impedía participar en las funciones públicas, sino que lo apartaba de la vida cotidiana. La lepra, una enfermedad temida en esa época, era vista como un castigo divino, un signo de impureza que alejaba a la persona de la comunidad. A partir de ese momento, Uzías no solo perdería su posición de rey, sino que también se vería relegado a vivir en la soledad. Era un hombre marcado, un rey caído de la gracia de Dios, que ya no podía compartir el banquete de su pueblo ni gobernar desde el trono. Su destino estaba sellado, vivir en el exilio, apartado de la vida pública, fuera del palacio que alguna vez fue suyo. En su aislamiento, Uzías cayó en una profunda tristeza. La magnitud de su error lo golpeó con una fuerza devastadora. A medida que su piel se descomponía, su alma también lo hacía. Se le hacía imposible comprender cómo había llegado a ese punto. Recordaba con nostalgia los días en que, bajo la guía de Zacarías, había gobernado con humildad, en dependencia de Dios. Recordaba cómo, con fe y obediencia, había visto la prosperidad de su reino. Pero ahora, todo eso parecía haberse desvanecido en un abrir y cerrar de ojos.
El ego que lo había llevado a sobrepasar los límites sagrados le había costado más que su posición. Le había arrebatado su relación con Dios y con su pueblo. La desesperación que sentía era profunda. Uzías se preguntaba si había alguna esperanza para él, si podría recuperar la relación que había perdido con Dios. En su soledad, los días se volvían interminables, y cada reflexión sobre su caída lo sumía más en la amargura. Sabía que no podía regresar al templo ni a la corte, ni tampoco al corazón del pueblo. Sabía que su error había dejado una cicatriz irreversible en su vida y en el destino de Judá. Se arrepentía de no haber escuchado las advertencias, de haber confiado más en su propio juicio que en la sabiduría divina. Al mirar al horizonte, Uzías se dio cuenta de que su reinado, que había comenzado con tantas promesas, había terminado en un lamento solitario. La lepra que le consumía era la respuesta tangible de un Dios justo, pero también un recordatorio de que no hay poder en la tierra que pueda prevalecer sobre la voluntad divina. Y mientras la enfermedad avanzaba, también lo hacía la conciencia de su pecado. El rey que una vez fue grande, ahora yacía en el olvido, no solo por su enfermedad, sino por haber olvidado que el poder que había recibido solo era legítimo cuando se ejercía bajo la autoridad de Dios. La lección que Uzías había aprendido de la manera más dura y desgarradora era esta: no hay mayor caída que la de un corazón orgulloso, ni mayor miseria que la de un alma separada de su Creador. El exilio de Uzías no fue simplemente una separación física de la corte o de la ciudad de Jerusalén, sino una profunda ruptura con el mundo que había conocido y con la persona que alguna vez fue. Su lepra no solo marcaba su piel, sino también su alma, y lo alejaba irremediablemente de todo lo que había sido suyo: el trono, el pueblo que lo había venerado, y la comunión con Dios que había sido la fuerza que sustentaba su reinado. Ahora, en su destierro, Uzías vivía en un aislamiento que superaba cualquier sufrimiento físico. La levedad del aire en las montañas y la quietud del lugar eran tan ajenos a la vibrante vida que había llevado, que su corazón sentía el peso de una soledad inmensa. La cueva en la que se había refugiado no era más que un rincón apartado, alejado de las vibrantes calles de Jerusalén y del bullicio de su palacio. No había cortesanos que le rindieran homenaje, ni sacerdotes que lo guiaban en oración. En el silencio profundo de las colinas, solo escuchaba su propia respiración y el crujir de las ramas secas bajo el viento. Su piel, marcada por las manchas de la lepra, se había desfigurado, pero era su corazón el que se había quebrado por completo. El rey, que una vez había sido sinónimo de poder y fuerza, ahora estaba reducido a la sombra de lo que había sido. No podía ver a nadie, no podía tocar a nadie. La lepra, además de ser un castigo físico, lo había condenado a la peor de las penas: la separación de su gente, de su reino, y de la vida misma. En su exilio, las largas horas de soledad se convirtieron en una tortura constante. La indignidad de su situación le pesaba cada día más. Recordaba, con una mezcla de nostalgia y dolor, los días en los que los palacios de Jerusalén se llenaban de la admiración de los súbditos, cuando la gente lo aclamaba como un rey sabio y justo. Esos días ahora parecían irreales, como si pertenecieran a otra vida, una vida que ya nunca podría recuperar. El eco de su antiguo poder y prestigio resonaba en su mente, solo para ser reemplazado por la realidad de su presente: un hombre marcado, aislado y olvidado. El sufrimiento físico era implacable. La lepra no solo destruía su cuerpo, sino también su espíritu. Cada vez que miraba sus manos y veía cómo la carne se descomponía, sentía una punzada de desesperación. Había sido rey, había sido respetado,
y ahora, incluso su apariencia externa lo delataba. La piel que una vez fue suave y saludable ahora era un testimonio de su pecado, y no había nada que pudiera hacer para detener su avance. Al principio, Uzías trató de ignorarlo, pensando que podría recuperarse o que su sufrimiento sería temporal, pero a medida que pasaban los días, las semanas y los meses, la realidad se instalaba en su ser. La lepra lo consumía, y con cada día que pasaba, también lo hacía la soledad que sentía en su interior. A lo largo de ese tiempo de aislamiento, Uzías no tuvo más compañía que su conciencia, y eso fue suficiente para que su alma comenzara a transformarse. La rabia inicial ante su destino dio paso a una reflexión más profunda. Durante sus primeros días en el exilio, Uzías se negó a enfrentar la realidad de su error. Se decía a sí mismo que había sido víctima de una injusticia, que su castigo era desproporcionado, que había dado todo por Judá y que su caída no debía ser tan drástica. Pero a medida que el tiempo avanzaba y su sufrimiento aumentaba, sus pensamientos comenzaron a cambiar. La arrogancia que había tenido, la confianza ciega en su propio poder y su desprecio por las advertencias de los sacerdotes y Zacarías comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una comprensión más profunda y dolorosa de su pecado. Se dio cuenta de que su caída no fue un accidente, sino el resultado de su propia falta de humildad. Se había creído invulnerable, convencido de que su éxito era el producto exclusivo de su habilidad y no del favor de Dios. Al pensar en su vida anterior, comprendió que había sido un rey bendecido, pero también que esa bendición había sido malinterpretada. No había escuchado las voces de advertencia, no había sido fiel a la humildad y había cruzado límites que solo un ser divino debía cruzar. Había desobedecido a Dios, y eso, más que su enfermedad, era lo que realmente lo separaba de su pueblo y de su propio destino. El castigo, aunque implacable, era también una forma de purificación, y Uzías, finalmente, comenzó a entender que ese dolor físico era el reflejo de un profundo quebranto espiritual que necesitaba ser sanado. La transformación interna del rey fue un proceso lento y doloroso, pero también necesario. Con el tiempo, las lágrimas de arrepentimiento comenzaron a reemplazar la ira y el resentimiento. Aunque no podía devolver el tiempo, ni restaurar la gloria de su reinado, Uzías comenzó a arrepentirse profundamente de su pecado. En su aislamiento, comenzó a orar sinceramente, pidiendo perdón a Dios por su orgullo y su transgresión. Ya no era el rey orgulloso que una vez desoyó las advertencias de los sabios, ahora era un hombre roto, consciente de su fragilidad, y consciente de que la única forma de restaurar su relación con Dios era a través de la humildad y el arrepentimiento genuino. Sin embargo, a pesar de su arrepentimiento, la distancia entre Uzías y su pueblo se mantenía. Ya no era el líder fuerte y respetado que había sido, y su nombre comenzaba a desvanecerse de las mentes de sus súbditos. Había sido un rey amado, pero ahora, su figura era solo una sombra en la historia. El pueblo seguía adelante con su vida, sin saber qué le había sucedido al rey. Había vivido en la gloria, pero ahora su caída era un recordatorio sombrío de los peligros del orgullo y la arrogancia. Aunque en su corazón Uzías deseaba ser perdonado, la verdad era que, más allá del perdón divino, ya no podía regresar a la posición que había tenido. En su exilio, en la lejanía de los muros de Jerusalén, Uzías comprendió que la vida que conoció había terminado, y que su destino, marcado por la lepra y la soledad, no podría ser revertido. Sin embargo, en medio de su sufrimiento y aislamiento, encontró una forma de paz interior. Había aprendido una lección dolorosa,
pero también había llegado a una nueva comprensión de lo que significaba ser verdaderamente humilde ante Dios. Y aunque su historia en el mundo había llegado a su fin, el arrepentimiento genuino de su corazón era lo único que aún podía ofrecer. La noticia del destierro de Uzías, junto con su lepra y su humillación, recorrió el reino como una sombra oscura. Lo que había sido un periodo de prosperidad sin precedentes para Judá, ahora se veía amenazado por la ausencia de un liderazgo fuerte y determinado. El rey, que había sido el pilar sobre el cual descansaba la estabilidad de la nación, ya no estaba allí para guiar al pueblo. La caída de Uzías no solo dejó vacía la corte, sino que abrió las puertas a la inestabilidad en todos los aspectos de la vida en Judá. Sin un rey en el trono, los desafíos comenzaron a acumularse rápidamente. La figura de liderazgo que había mantenido unida a la nación comenzó a desvanecerse, y la falta de dirección clara comenzó a sembrar el caos tanto dentro como fuera de las fronteras del reino. Sin la presencia de Uzías, los enemigos que antes se habían mantenido a raya, ya sea por respeto o temor, comenzaron a ver a Judá como un reino vulnerable. Las tribus vecinas, como los filisteos y los edomitas, aprovecharon la oportunidad para invadir y saquear las ciudades fronterizas que Uzías había protegido con su ejército. Los ataques, aunque no devastadores, fueron suficientes para demostrar que sin la fuerza militar y la diplomacia del rey, Judá era ahora un objetivo fácil para aquellos que deseaban su caída. Las tensiones internas también empezaron a aflorar. Sin un liderazgo central fuerte, las facciones dentro del reino comenzaron a dividirse. Los nobles, que antes habían estado subordinados a la autoridad del rey, comenzaron a luchar por el poder. Algunos, buscando aprovechar la debilidad del reino, comenzaron a rebelarse y a buscar su propio beneficio, mientras que otros intentaban tomar el control en ausencia de una figura monárquica clara. Los pequeños conflictos internos se fueron transformando en revueltas abiertas, y las ciudades que antes se habían considerado refugios de prosperidad y paz comenzaron a experimentar disturbios, saqueos y desorden. El comercio, que había sido floreciente bajo el gobierno de Uzías, comenzó a declinar rápidamente. La estabilidad que antes garantizaba el monarca ahora se veía reemplazada por una incertidumbre que asfixiaba las actividades comerciales. Las caravanas que atravesaban Judá en su camino hacia Egipto y otros reinos cercanos empezaron a temer el camino, pues la ausencia de un rey fuerte significaba que los caminos ya no estaban tan seguros. La riqueza de la nación comenzó a desmoronarse, ya que el caos en las calles y el deterioro de las infraestructuras afectaron directamente a los mercados y la economía. Las arcas del reino, que antes rebosaban de oro y plata, empezaron a vaciarse, y los recursos que antes se distribuían para mantener el bienestar de la nación comenzaron a escasear. Las ciudades que antes habían sido prósperas empezaron a mostrar señales de decadencia, y las aldeas rurales, que dependían de las políticas agrícolas de Uzías, vieron sus cosechas disminuidas debido a la falta de una administración adecuada. Pero más allá de los problemas materiales y económicos, fue la decadencia moral del pueblo lo que empezó a preocupar a los pocos que aún conservaban la fe. Durante el reinado de Uzías, el pueblo de Judá había experimentado un renacimiento espiritual, restaurando los altares y dedicándose a la adoración pura de Jehová. Sin embargo, la ausencia de un líder recto como Uzías permitió que las antiguas tendencias de idolatría y corrupción volvieran a la superficie. Los sacerdotes, que antes habían estado alineados con la voluntad de Dios, comenzaron a enfrentarse entre sí debido a las luchas internas por el poder. Los líderes religiosos, ahora sin la influencia de un rey que apoyara sus reformas,
empezaron a ceder ante las presiones externas y a permitir la introducción de cultos paganos dentro de las ciudades. La moralidad del pueblo decayó rápidamente. La falta de un líder fuerte y sabio dejó un vacío que fue fácilmente llenado por las fuerzas oscuras de la codicia, el egoísmo y la desesperación. Las leyes que Uzías había establecido para proteger la justicia fueron gradualmente ignoradas. Los juicios se volvieron corruptos y desorganizados, y aquellos que antes respetaban el orden divino comenzaron a abandonar las enseñanzas de la ley de Moisés. Los pecados que Uzías había erradicado empezaron a florecer de nuevo, y el pueblo de Judá, que había sido un testimonio de la fidelidad a Dios, cayó en la misma senda de pecado que había marcado los reinados de sus predecesores. La decadencia moral también se reflejó en la creciente indiferencia hacia las necesidades de los más débiles. Durante el reinado de Uzías, el pueblo se había sentido unido bajo la justicia y la equidad, pero ahora, sin la guía de un rey justo, los más pobres y vulnerables fueron desatendidos. Las aldeas comenzaron a sufrir de hambre, ya que los recursos ya no se distribuían equitativamente. La desigualdad social creció, y aquellos que antes vivían en relativa comodidad comenzaron a perderlo todo mientras los ricos y poderosos tomaban ventaja de la debilidad del sistema. La ausencia de Uzías, aunque aparentemente solo una falta de un monarca, mostró ser mucho más que una simple vacante en el trono. Fue una falta de dirección, de propósito y de rectitud que afectó cada aspecto de la vida en Judá. Los desafíos económicos y sociales se convirtieron en problemas endémicos que minaron la esencia misma del reino. El pueblo, que una vez fue unido en su devoción y prosperidad, ahora se encontraba dividido, enfrentando no solo a sus enemigos exteriores, sino también a sus propios demonios internos. La caída de la prosperidad de Judá fue un recordatorio trágico de la fragilidad de un reino que depende demasiado de un solo líder, y de la importancia de mantener la justicia y la fe en Dios, incluso cuando ese líder ya no está presente para guiarles. Sin la figura de Uzías, que había sido tanto un protector como un símbolo de esperanza, el pueblo de Judá empezó a sentirse perdido en la oscuridad de su propia decadencia. Los días en el exilio de Uzías se alargaban, y con cada amanecer, el rey que una vez fue fuerte y respetado se encontraba más y más sumido en su propia reflexión. La lepra, que había comenzado como un castigo visible para su transgresión, no solo devastaba su cuerpo, sino que también se adentraba en las profundidades de su alma. El dolor físico, constante y cruel, se convertía en un recordatorio diario de su caída, pero era el sufrimiento espiritual lo que realmente lo consumía. En los momentos de soledad más profunda, Uzías se enfrentaba a los recuerdos de su reinado, los días en los que había sido un líder valiente, un protector de Judá, un rey bendecido por Dios. Pero esos recuerdos también venían acompañados de la amarga verdad de su pecado, su orgullo, su arrogancia y su desobediencia a la voluntad divina. El proceso de arrepentimiento no fue inmediato, ni fácil. Al principio, Uzías luchó con su orgullo. Había sido un hombre poderoso, un rey temido y venerado. La caída había sido tan abrupta, tan humillante, que no podía aceptar fácilmente la idea de que su destino había sido sellado por su propio pecado. En la quietud de su exilio, en la cueva solitaria que había hecho su morada, comenzó a analizar su vida. Revivió el momento en que, lleno de confianza, había irrumpido en el templo para realizar un acto que solo correspondía a los sacerdotes. Recordó las palabras de advertencia de los sacerdotes, la furia de su propio corazón ante el desafío a su autoridad, y finalmente, el castigo inmediato que vino a su encuentro. ¿Por qué no escuché?, se preguntaba en sus momentos más oscuros.
¿Por qué confié más en mi poder que en la voluntad de Dios? La lucha interna de Uzías era feroz. Su orgullo lo había llevado a sentirse invulnerable, a creer que su éxito provenía únicamente de su propia habilidad y no del favor de Dios. Pero a medida que pasaban los días y la lepra avanzaba, una lección dolorosa comenzó a formarse en su corazón. Su caída no fue un simple accidente, ni un golpe de mala suerte, sino la consecuencia directa de su alejamiento de Dios. Cada pensamiento de arrepentimiento era acompañado de la humillación de reconocer que, en su esplendor, había olvidado lo más fundamental, que Dios es el único que da poder, que Él es quien levanta y quien derrumba, y que un reino sin justicia divina es un reino destinado a caer. Un día, mientras la soledad se volvía aún más abrumadora, Uzías se arrodilló, como nunca antes lo había hecho, y comenzó a orar. Las palabras no le salían fácilmente, pero el dolor en su corazón lo empujaba a seguir. Señor, mi Dios, tú que me levantaste y me diste un reino, te pido perdón por mi orgullo, por haber creído que podía gobernar sin ti. Mi pecado ha sido grande, y mi corazón está roto. Tú me diste la gloria, pero la busqué en mí mismo. Te fallé, y me arrepiento profundamente. Señor, te pido que, aunque mi vida haya quedado marcada por mi error, me des la oportunidad de encontrar tu perdón, y de hallar paz en este lugar de dolor. Las lágrimas de Uzías no eran lágrimas de desesperación, sino de un arrepentimiento genuino. Por primera vez desde su caída, entendió que el perdón no era solo para aquellos que estaban limpios, sino para aquellos que se acercan a Dios con un corazón contrito y humillado. Durante semanas, sus oraciones fueron su único consuelo. Se arrodillaba cada día, en el mismo rincón de la cueva, clamando por perdón. Sus súplicas no eran solo por la restauración de su salud, sino por la restauración de su alma. En su aislamiento, empezó a comprender que el verdadero arrepentimiento no se trataba solo de la curación física, sino de la restauración espiritual. ¿Qué vale el reino si pierdo mi alma?, pensaba, reconociendo que su verdadero fracaso había sido no haber puesto a Dios en el centro de su vida, como lo había hecho al principio de su reinado. A medida que pasaban los meses, una transformación interna comenzó a suceder en Uzías. El rey orgulloso y arrogante que una vez había creído estar por encima de todo, incluso de las leyes de Dios, se fue desvaneciendo, y en su lugar emergió un hombre más humilde, más consciente de su fragilidad y su necesidad de la gracia divina. Aunque su cuerpo seguía marcado por la lepra, su alma comenzó a sanar. Ya no veía la enfermedad como un simple castigo, sino como una oportunidad de purificación. La lepra, en sus últimos días de reflexión, se convirtió en un símbolo de la purificación que él mismo necesitaba, un recordatorio de que solo a través de la humillación podía acercarse de nuevo a Dios. El crecimiento espiritual de Uzías en sus últimos días fue lento, pero innegable. Su arrepentimiento no fue solo un acto de palabras, sino una profunda transformación interna que lo llevó a un nivel de introspección y humildad que nunca había conocido. En sus oraciones, ya no pedía poder ni restauración externa, sino una restauración del corazón. Había comprendido que el verdadero propósito de su vida no era ser un gran rey, sino ser un siervo fiel de Dios. La grandeza que una vez había buscado en la gloria terrenal, ahora entendía que solo podía encontrarse en la obediencia y la humildad ante el Creador. Aunque Uzías no podría recuperar su trono ni su posición ante el pueblo, algo en su espíritu cambió para siempre. En sus últimos días de vida, alejado de todos, lejos de su corte y su pueblo, Uzías encontró paz en su relación renovada con Dios.
Sabía que el perdón no borraba las consecuencias de sus actos, pero en su corazón había una certeza. Dios, en su misericordia, lo había restaurado, y eso era más valioso que cualquier poder terrenal. En el final de su vida, Uzías no era el rey que había sido, pero era un hombre reconciliado con su Creador, y ese, en última instancia, fue el mayor regalo que pudo recibir. El arrepentimiento final del rey no solo fue una liberación de su orgullo, sino también una apertura a la gracia de Dios, que lo recibió nuevamente, no como el rey de Judá, sino como un hombre que, aunque marcado por sus errores, se había rendido ante la misericordia divina. La muerte de Uzías llegó lentamente, como la culminación inevitable de una vida que comenzó llena de promesas y culminó en un destierro silencioso y solitario. El rey que una vez había gobernado con poder, que había logrado victorias, que había restaurado la gloria de Judá, ahora yacía en un lecho de sufrimiento, marcado no solo por su lepra, sino por el peso de sus decisiones. Sus últimos días fueron un reflejo de su transformación interna. Un hombre quebrantado, un rey que ya no buscaba restaurar su trono, sino reconciliar su alma con Dios. En su aislamiento, Uzías vivió sus últimos momentos en la cueva que había sido su refugio. No hubo celebraciones ni banquetes, ni el lamento del pueblo que alguna vez lo aclamó. Solo quedaba el eco de sus oraciones solitarias y el susurro del viento que pasaba entre las montañas que rodeaban su morada. Cuando finalmente su cuerpo no resistió más, cuando la lepra lo consumió por completo, el rey fue encontrado en su lugar solitario. No hubo un funeral solemne en el palacio, ni un desfile hacia el templo. La muerte de Uzías fue tan simple como su vida final, marcada por el arrepentimiento y la soledad. Fue enterrado en una tumba apartada, alejada de las honras que tradicionalmente se reservaban a los monarcas. Judá no le permitió descansar en la tumba real, la que estaba reservada para los grandes reyes. Aquel que una vez fue el pilar del reino, ahora yacía en la oscuridad de una tumba sin distinción. Esta fue una última ironía de su vida. A pesar de sus éxitos y su gloria, su final fue solitario, sin reconocimiento público, solo marcado por las huellas de su error. El lugar de su descanso se convirtió en un recordatorio para aquellos que venían después de él. El poder terreno es efímero, y la grandeza no perdura si no está sustentada por la humildad y la dependencia de Dios. La reacción del pueblo de Judá ante la muerte de Uzías fue, en muchos sentidos, una mezcla de tristeza y desaprobación. Para algunos, su nombre seguía evocando los días dorados de prosperidad, la época en que el reino floreció bajo su liderazgo. Recordaban con cariño los primeros años de su reinado, cuando su sabiduría y valentía habían dado esperanza a una nación que había sufrido por generaciones. Para muchos, Uzías había sido un joven rey prometedor, un líder que parecía destinado a hacer grandes cosas. Pero para otros, especialmente aquellos que habían presenciado su caída, su muerte fue un recordatorio doloroso de que la gloria terrenal está siempre a merced de la voluntad de Dios. Los líderes de Judá, aunque muchos no se atrevieron a hablar abiertamente sobre los pecados de Uzías, sabían que su legado quedaría empañado por su transgresión. Aunque su reinado había sido exitoso en muchos aspectos, el acto sacrílego que cometió al intentar quemar incienso en el templo y su alejamiento de Dios marcaron su destino. Los sacerdotes, que habían sido testigos de su desafío y de su posterior castigo, murmuraban entre ellos, reflexionando sobre cómo la soberbia había cegado al rey, cómo había olvidado que su reinado solo era posible gracias al favor divino. Aquella caída, tan inesperada y tan humillante, era un recordatorio de que el poder no debe ser ejercido sin la debida humildad. Sin embargo,
No todos en Judá vieron su muerte como un simple fin. Algunos vieron en su caída una lección para las generaciones venideras, la importancia de mantener siempre la humildad ante Dios. Uzías había sido un rey poderoso, pero había caído debido a su orgullo. Había desafiado las reglas sagradas, confiando más en su habilidad que en la guía divina, y esa falta de dependencia de Dios lo llevó a la ruina. En sus últimos días, el arrepentimiento de Uzías fue genuino, pero el daño ya estaba hecho. Su historia se convirtió en una advertencia, una que resuena en las generaciones que siguieron, que el hombre, por muy grande que sea, no debe olvidar que es solo un siervo ante Dios. La lección más profunda del legado de Uzías, sin embargo, no estaba en su caída, sino en su arrepentimiento final. Aunque su vida terminó en oscuridad, su último aliento fue uno de humildad, un reconocimiento de que había fallado, pero también de que había buscado perdón. En su último suspiro, Uzías alcanzó la paz que tanto había deseado, una paz que, aunque tardía, fue sincera. El arrepentimiento de Uzías ofreció una última lección para el pueblo de Judá. Incluso cuando todo parece perdido, el arrepentimiento genuino puede restaurar lo que se ha perdido ante los ojos de Dios. A través de su historia, Judá entendió que el verdadero poder no reside en el trono ni en la gloria terrenal, sino en la obediencia y la dependencia de Dios. Uzías, el rey que había conocido la cima y la caída, dejó tras de sí un legado quebrado, pero también un mensaje claro para todos los que vinieron después. Ningún hombre es demasiado grande para caer, y solo a través de la humildad y la fe en Dios se puede encontrar la verdadera grandeza. La muerte de Uzías dejó un vacío de poder en Judá, uno que no podría llenarse fácilmente. La nación, acostumbrada a la prosperidad que su padre había traído, miraba con esperanza al joven Jotam, el hijo del rey caído, para que continuara con el legado de grandeza. Jotam, un hombre que había crecido bajo la sombra de un rey muy admirado, se encontraba ahora ante el desafío de mantener la estabilidad de un reino marcado por las cicatrices de la caída de su padre. Aunque la transición de poder se realizó de manera pacífica, la incertidumbre sobre lo que vendría después llenaba los corazones del pueblo. Jotam había sido criado con la esperanza de que algún día tomaría el trono, y había aprendido de su padre los aspectos más estratégicos del liderazgo. Como príncipe, había sido testigo de los días de gloria de su padre, cuando las victorias militares y las reformas habían dado forma a un reino próspero. A diferencia de Uzías, Jotam no estaba rodeado de un palacio lleno de pompa ni de un reino que disfrutaba de la misma estabilidad económica y militar. La era dorada de su padre había pasado, y Jotam se encontró en un reino cuya prosperidad se desvanecía a causa de la caída de Uzías y la incertidumbre que su ausencia había causado. Al asumir el trono, Jotam se encontró inmediatamente con varios desafíos. Aunque era un hombre sabio y respetuoso con las enseñanzas de su padre, la situación de Judá era muy distinta. Las fronteras del reino ya no estaban tan seguras. Los enemigos que su padre había sometido comenzaban a desafiar nuevamente la soberanía de Judá, y el pueblo, aunque todavía recordaba los días de gloria, estaba marcado por una creciente desconfianza. El reino ya no era el mismo lugar lleno de esperanza que había sido durante el reinado de Uzías. Jotam no solo tenía que enfrentarse a las amenazas externas, sino también a las dificultades internas provocadas por la falta de cohesión y liderazgo firme. El joven rey pronto se dio cuenta de que las expectativas sobre él eran inmensas. Los nobles y la gente del pueblo esperaban que él fuera como su padre, un rey fuerte, un líder militar hábil, un hombre sabio que guiara a Judá a través de tiempos difíciles. Sin embargo, Jotam no era Uzías, y aunque compartía la sangre real,
sus características y su estilo de gobernar eran diferentes. Jotam no era tan carismático ni tan audaz como su padre. Su temperamento era más cauteloso, y prefería el consejo de los sabios a la impulsividad de las decisiones rápidas. La influencia del legado de Uzías fue un peso constante sobre sus hombros. Jotam sabía que para ganar la lealtad del pueblo, debía mostrar que podía continuar con las políticas y las reformas de su padre. Pero también comprendía que no podía ignorar las lecciones amargas de la caída de Uzías. Sabía que no podía permitirse los mismos errores de orgullo y arrogancia que marcaron el reinado de su padre. Jotam decidió centrarse en la restauración de la estabilidad interna del reino, sabiendo que solo a través de la paz y la prosperidad se ganaría el respeto del pueblo. Comenzó con una serie de reformas administrativas que buscaban fortalecer la economía y mejorar la seguridad en las fronteras. Sin embargo, en su intento de seguir los pasos de Uzías, se dio cuenta de que muchos de los problemas que enfrentaba eran mucho más complejos de lo que había imaginado. Uno de los mayores desafíos de Jotam fue el manejo de las relaciones externas. El reino de Judá, aunque fuerte en su época de mayor gloria, se encontraba ahora en una posición más vulnerable. Los filisteos, los edomitas y otras naciones vecinas, que antes se habían sometido o habían sido neutralizadas por el poder de Uzías, ahora comenzaban a reorganizar sus fuerzas. Los invasores, viéndolo como un reino débil sin la figura dominante de Uzías, empezaron a lanzar incursiones y atacar las fronteras. Jotam, aunque un buen estratega, no tenía el mismo carisma ni el mismo respaldo que su padre había tenido, y la tarea de repeler a los enemigos resultó ser mucho más difícil de lo que había anticipado. En su interior, Jotam luchaba con la dolorosa realidad de que llenar los zapatos de su padre era una tarea casi imposible. Los recuerdos de la grandiosidad de Uzías, el rey que había liderado a Judá a la cima, lo seguían a todas partes. No solo tenía que enfrentar la desconfianza de algunos de los nobles que esperaban una señal de fortaleza, sino también la creciente presión del pueblo que recordaba los tiempos de prosperidad y victorias bajo su padre. Jotam, aunque hábil y bien intencionado, se encontraba en medio de una encrucijada. A veces sentía que sus esfuerzos eran insuficientes, que no podía vivir a la altura de las expectativas que se habían creado alrededor de su nombre. Al mismo tiempo, Jotam debía lidiar con los recuerdos de la caída de Uzías, cuya arrogancia lo llevó a desobedecer las leyes de Dios, y en última instancia, a perder su trono. Aunque Jotam no era un hombre arrogante, el miedo a fallar de la misma manera que su padre lo acechaba constantemente. Intentó equilibrar las decisiones políticas y militares con un deseo profundo de mantener la justicia y la fe, recordando las enseñanzas de los profetas y de su padre en sus mejores momentos. Jotam no quería repetir los errores de Uzías, pero la falta de un consejo firme y constante le dificultaba tomar decisiones que fueran al mismo tiempo sabias y efectivas. El reinado de Jotam, por tanto, fue un periodo de adaptación, de lucha por mantener la estabilidad y la seguridad de Judá. Si bien no alcanzó las alturas de gloria de su padre, tampoco permitió que el reino cayera en el caos total. Aunque no logró igualar los éxitos militares de Uzías, su capacidad para tomar decisiones prudentes en momentos de tensión evitó que el reino fuera arrasado por las fuerzas externas. Jotam logró algunos avances en la consolidación del poder dentro de las ciudades y en el fortalecimiento de las defensas del reino, pero su reinado fue marcado por la constante comparación con el legado de Uzías. En sus últimos años, Jotam entendió que su propia grandeza no provenía de emular a su padre, sino de aprender de sus errores. Supo que debía gobernar con humildad y sabiduría,
no con la arrogancia de creer que su éxito dependía solo de su habilidad. Y aunque nunca pudo llenar completamente los zapatos de Uzías, Jotam dejó una lección importante para los que lo sucedieron. Un buen líder no es aquel que sigue ciegamente los pasos de los grandes, sino aquel que sabe aprender de sus antecesores y aplicar las lecciones de su propio tiempo. La vida y la caída de Uzías son un testimonio impactante de la fragilidad humana, incluso cuando se posee poder, gloria y éxito. Su historia, que comenzó con promesas de un reinado próspero y lleno de victorias, terminó en una tragedia que dejó una lección imborrable tanto para su pueblo como para los que vinieron después de él. La caída de Uzías, marcada por la arrogancia y la desobediencia, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de alejarnos de la guía de Dios, incluso cuando creemos que estamos en la cima del mundo. Una de las enseñanzas más claras que podemos extraer de la vida de Uzías es la importancia de la obediencia a Dios y el respeto por los límites sagrados. A lo largo de su reinado, Uzías fue bendecido por Dios y alcanzó grandes logros. Su éxito en la batalla, su capacidad para administrar y su prosperidad en Judá eran un reflejo de la bendición divina. Sin embargo, a medida que su poder creció, también lo hizo su orgullo, y con el tiempo, comenzó a ver sus victorias como fruto exclusivo de su propio esfuerzo y habilidad. Fue esta arrogancia lo que lo llevó a desafiar los límites establecidos por Dios, al entrar en el templo para realizar un sacrificio que solo los sacerdotes debían hacer. Al cruzar esta línea sagrada, Uzías no solo desobedeció las reglas ceremoniales, sino que mostró su falta de humildad ante el Dios que lo había bendecido. La lección es clara: la obediencia a los mandatos de Dios no es negociable, y cualquier intento de usurpar su autoridad tiene consecuencias profundas. Al violar los límites sagrados establecidos por Dios, Uzías selló su caída, demostrando que el poder humano, por grande que sea, nunca puede estar por encima de la voluntad divina. La historia de Uzías también subraya la importancia del arrepentimiento. Aunque su transgresión fue grave, Uzías no estuvo completamente perdido. En sus últimos días, lejos del palacio y de su pueblo, comenzó a comprender la magnitud de su error. Su arrepentimiento genuino, expresado a través de sus oraciones y súplicas, se convirtió en un acto de restauración espiritual. Aunque no pudo recuperar su trono ni restaurar la gloria de su reinado, el arrepentimiento de Uzías fue un testimonio de que siempre hay oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios, no importa cuán grande haya sido nuestra caída. A través del arrepentimiento, Uzías se acercó nuevamente a la misericordia divina, recordándonos que la gracia de Dios no tiene límites para aquellos que se arrepienten sinceramente. La gracia divina, que Uzías experimentó en sus últimos días, es otra de las grandes lecciones que su vida nos deja. Aunque el rey sufrió el castigo por su desobediencia, Dios no lo abandonó por completo. En su aislamiento y sufrimiento, Uzías experimentó una transformación interna, una que le permitió redescubrir su dependencia de Dios, y al hacerlo, encontrar la paz en su alma, a pesar de los efectos externos de su pecado. La gracia de Dios no borra las consecuencias de nuestras acciones, pero nos ofrece la oportunidad de sanación y perdón, incluso cuando creemos que hemos caído demasiado lejos. La vida de Uzías nos recuerda que, aunque la justicia divina es inevitable, la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se humillan ante Él. Finalmente, la vida de Uzías nos deja una pregunta crucial para cada uno de nosotros: ¿cómo nos relacionamos con el poder y la humildad en nuestra propia vida? La historia del rey nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia el poder y el éxito. Como Uzías,
Muchos de nosotros experimentamos momentos en los que el éxito nos eleva, nos llena de confianza y a veces, de orgullo. Podemos caer en la trampa de pensar que nuestras victorias son el resultado exclusivo de nuestro esfuerzo y habilidad, olvidando que todo poder proviene de Dios. El peligro de esta arrogancia es que nos aleja de nuestra verdadera fuente de fortaleza, la humildad ante Dios. La verdadera grandeza no radica en el poder terrenal, sino en reconocer que somos siervos de un Dios soberano, que toda bendición es un regalo divino, y que nuestra posición en la vida depende de su voluntad. Como lectores, nos vemos llamados a considerar cómo manejamos nuestras propias victorias y desafíos. ¿Somos humildes en nuestra prosperidad, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios? ¿O nos dejamos llevar por el orgullo y la autocomplacencia, alejándonos de nuestra dependencia de Él? La lección de Uzías es una advertencia contra la tentación del poder sin humildad y la importancia de mantener siempre nuestra fe y obediencia a Dios, independientemente de nuestra posición o éxito en la vida. En última instancia, la historia de Uzías es un recordatorio de que el camino hacia la verdadera grandeza no es el del poder sin límites, sino el de la humildad, el arrepentimiento y la dependencia constante de Dios. La caída de Uzías, aunque trágica, ofrece una oportunidad para aprender y crecer, tanto en la vida de aquellos que lo vivieron como en la nuestra, al enfrentar los desafíos de la vida con una actitud de humildad y reverencia ante Dios. Así concluye la reflexión sobre la vida y el legado de Uzías, un rey cuyo ascenso y caída nos enseñan poderosas lecciones sobre la humildad, la obediencia a Dios y el valor del arrepentimiento. Aunque su historia es trágica, su ejemplo ofrece una oportunidad para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestras propias vidas, nuestras luchas con el poder y la humildad, y la importancia de mantener nuestra relación con Dios, sin importar las circunstancias. Si te ha tocado esta historia y las lecciones que contiene, no olvides suscribirte, comentar tu opinión o reflexiones sobre el tema, y compartir este vídeo con otros para que más personas puedan aprender de la experiencia del rey Uzías. Gracias por acompañarnos en este recorrido, y nos vemos en el próximo vídeo.